Capítulo 28. Tanjaiden. La inscripción de una mujer joven. Tanjaiden. Inscripción a la Academia de una mujer joven 12 de octubre, 9 años Bupitanya. Iruka me llamó y llamó a la puerta de mi habitación. ¿Estás despierto? Haciendo una pausa en mis ejercicios matutinos, me levanté, abrí la puerta y puse mis brazos detrás de mi espalda mientras lo miraba. Lo soy, afirmé. Una mirada a la mesa me dijo que había preparado 2 tazones de cereal. Y me gustaría reiterar que, si bien lo aprecio, no es necesario que siempre me prepares el desayuno. Ya estás ocupada. Ah, vamos, ¿qué clase de hermano mayor no cuida a su hermana? Además, hacer 1 o 2 no supone ningún esfuerzo. Esperé hasta que se dio la vuelta para que no me viera poner los ojos en blanco. Cuando me subí a la silla, él ya había servido la leche y se había sentado frente a mí. Limitando mi suspiro a un pensamiento, comencé a comer. El cuenco no contenía nueces, frutas ni salvado. Consistía casi exclusivamente en granola repugnantemente dulce mezclada con una cantidad patética y casi oculta de avena, como si alguien estuviera tratando de decir, ¿ves? Puse cosas saludables allí, en otras palabras, el tipo de cereal que uno esperaría que hiciera un niño de 12 años como mi hermano. Sabía que todavía no teníamos acceso total a nuestra herencia, pero tampoco teníamos que contar cada rim. Algunas bayas secas, preferiblemente ligeramente ácidas, o semillas de girasol no sobrecargarían nuestro presupuesto. Por cierto, Iruka habló de nuevo después de que terminamos, no voy a ir a una misión hoy, pero me reuniré con mi equipo para entrenar. Antes de irme, ¿quieres que te deje? En la biblioteca, como siempre. En realidad, quería pedirte que me llevaras contigo. Iruka parpadeó sorprendido. ¿Tú, quieres venir conmigo al campo de entrenamiento? Sí, deseo verlo, confirmé. Si bien volver a la biblioteca era mi mejor oportunidad para volver a encontrarme con el señor Hiro, dudaba que fuera allí a diario. Después de todo, ayer había sido la primera vez que lo había visto allí. Y aunque yo, debido a lo diferente que era del maná, todavía no era muy bueno para diferenciar las firmas de chakra, ciertamente habría reconocido su gran cantidad. Prometo que estaré callado mientras lo hago, agregué. Oye, definitivamente no voy a decir que no a pasar más tiempo contigo. Estoy seguro de que a los demás les parecerá bien. Gracias, hermano. Salimos y me subí a su espalda. No es exactamente mi modo de viajar favorito, pero si tuviera que dejarme llevar, ir a cuestas probablemente fuera una de las alternativas más dignas. Como siempre cuando me cargaba, Iruka no se molestó en tomar el camino, sino que saltó sobre los tejados. Si bien no era exactamente volar, seguía siendo una técnica maravillosa que le daba al usuario una gran libertad de movimiento. Todavía no podía replicar la fórmula con solo sentir el movimiento de su chakra, aunque el caminante por las paredes que el señor Hiro me había mostrado ayer explicó algunos aspectos, pero solo verlo ya dejó en claro la gran utilidad que esto podría ofrecer. Probablemente así era como los shinobi se movían a través del denso bosque que rodeaba la aldea, saltando de rama en rama. También podía sentir que a estas alturas mis reservas de chakra habían superado las de mi hermano. Estaba aflojando su entrenamiento. De cualquier manera, aunque era un poco vergonzoso admitirlo, montar a mi hermano de regreso mientras él se elevaba por el aire de esta manera fue una sensación que encontré agradable. Por supuesto, no se trataba de un vuelo, solo de grandes saltos, por lo que los intervalos eran cortos, pero la precisión entrenada con la que incluso un niño utilizaba casi distraídamente este medio de transporte tenía una cierta elegancia catártica. Todavía tenía que descubrir si el vuelo sostenido era algo que se podía hacer con chakra. A diferencia del maná, que por sí solo había sido una forma de energía principalmente inactiva, el chakra tenía propiedades propias incluso antes de aplicarle una fórmula. Como la fuerza adhesiva que podría crear cuando se concentra en determinadas partes del cuerpo. En otras palabras, si bien también era un catalizador utilizable para la magia, el chakra era fundamentalmente diferente del maná. Mejorar el cuerpo no fue gran cosa.
De hecho, era más fácil que con Maná, pero aunque todavía estaba convencido de que las fórmulas de hechizos que conocía en mi segunda vida podían convertirse en ninjutsu, necesitaba aprender los fundamentos antes de poder comenzar a hacerlo. Entonces, finalmente, llegamos a las puertas del pueblo y poco después al campo de entrenamiento 5. Otros dos niños, ambos un poco mayores que Iruka, ya estaban esperando en la cerca. A juzgar por las descripciones que me habían dado, esos tenían que ser sus compañeros de equipo. No hay necesidad de apresurarse, Tekuno-sensei parece llegar tarde, llamó la chica tan pronto como lo vio acercarse. Pasó un poco más de tiempo hasta que ella también se dio cuenta de mí. ¿Eh? ¿Quién es? Espera, ¿eres Tanya? Dios mío, eres adorable. Sí, ella me preguntó si podía mirar hoy, respondió Iruka mientras yo hacía lo mejor que podía para no mostrar reacción ante el arrebato de Nuri, silenciosamente contento de que se abstuviera de acariciarme la cabeza o algo así. Les dije lo mucho que significa para ella convertirse en ninja. ¿Les parece bien a ustedes dos? ¿Fresco? Preguntó el chico de aspecto deprimido. El entrenamiento ya será bastante malo, no podemos cuidar niños durante eso. No será necesaria tal acción, intervine. Simplemente me sentaré tranquilamente a un lado y observaré. Puedo asegurarles que no habrá disturbios por mi parte, por lo que podrán entrenar en paz. Nemuro parpadeó un par de veces antes de acercarse a Iruka. ¿Estás seguro de que es tu hermana? Por supuesto, ¿por qué no lo haría? No la escuchaste hace un momento. Además, su cabello es, muy bien, puedes entrar. Una nueva voz lo interrumpió y un hombre corpulento apareció al otro lado de la verja. Tekuno-sensei. Pensé que llegabas tarde, ¿por qué no dijiste nada? Estaba preparando algunas cosas para tu entrenamiento. Será mejor que estés listo. Afirmó con una sonrisa. Después de una rápida explicación, Tekuno también estuvo bien conmigo mirando. Nadie puso más objeciones a mi presencia, aunque Nuri afirmó que podría distraerse buscándome. El Junmin-sensei, sin embargo, le aseguró con una sonrisa que no tendría ni el tiempo ni los nervios para hacerlo. Yo estaba sentado al borde del campo donde comenzaba el bosque. De hecho, esto era perfecto para lo que tenía en mente ya que en realidad no me importaba mirar. Simplemente necesitaba probar algunas cosas y necesitaba estar en un lugar donde no las rompiera al hacerlo. Esperé un poco, actuando como si estuviera mirando mientras el trío comenzaba a luchar a través de algún tipo de carrera de obstáculos que su sensei había preparado para ellos. No pasó mucho tiempo hasta que todos aceptaron que de hecho me iba a sentar tranquilamente al margen y dejarían de prestarme atención. Ayer, mientras intentaba el ejercicio de caminar por la pared que me había mostrado el señor Hiro, noté que la fuerza repulsiva al usar demasiado chakra era bastante fuerte, tal vez debería comprar un póster o algo así para poder tapar la grieta en mi pared. Así que quería probar algunas cosas. Primero, para tener una referencia, hice un salto de longitud de pie solo con mejora corporal. Unos 4 metros. Luego, concentré mucho chakra en mis plantas mientras lo hacía y los resultados fueron inmediatos. Mi pequeño cuerpo fue catapultado hacia adelante, pero perdí el control y terminé cayendo al suelo. Rápidamente me senté cuando Tekuno miró en mi dirección. Si se dio cuenta de que estaba sentado en un árbol diferente ahora lo ignoró. De cualquier manera, si bien lo que acabo de hacer podría ser útil con un poco más de control corporal, todavía me faltaba algo. Después de todo, no había manera de que Iruka estuviera calculando cuidadosamente cada salto. Eso era algo que tendría que resolver, pero por ahora, era hora de la siguiente prueba. Una vez que ya no había ojos sobre mí, me levanté. Esta vez, junté el chakra en mi puño y golpeé el árbol tan fuerte como pude. Parte de la corteza se desprendió mientras mi mano quedó ilesa. Podía sentir claramente cómo había actuado la fuerza repulsiva, aunque el daño en la madera había sido menor de lo que esperaba. Dañino para un humano común, claro, pero no era como si yo fuera el único en usar mejoras corporales. A medida que avanzaba el día seguía experimentando, pero los resultados siguieron siendo mediocres. No tenía dudas de que había descubierto algo, pero una vez más sentí que me faltaba una información crucial.
Mi almuerzo consistió en un plato preparado comprado en la tienda, y cuando llegó la noche, un hermano de aspecto muy agotado se dirigió hacia mí. El curso de formación no me había parecido tan exigente, pero no había prestado demasiada atención, así que tal vez había pasado por alto algo. Supongo que ya terminaste. Sí, ¿te importa si volvemos caminando? No lo hago, afirmé y me levanté. Caminar normalmente hizo que el camino fuera un poco más largo, por lo que el sol ya se estaba poniendo cuando llegamos al pueblo. Iruka me guió hasta un pequeño puesto de ramen que Sujinin Sensei le había recomendado. Que un niño de 4 años se coma un plato entero de ramen puede parecer mucho, pero mi cuerpo tenía una sorprendente demanda de calorías. Probablemente chakra tuvo algo que ver con eso. Una vez que regresamos a casa, me dirigí a mi habitación para hacer algunos ejercicios finales antes de acostarme. Era un poco temprano, pero mi joven cuerpo todavía necesitaba dormir mucho. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Iruka me detuvo. Tetanyai, tartamudeó, haciéndome darme la vuelta. Llevaba en la mano lo que parecía ser una carta. Es un mensaje del Hokage. Dice que obtendrás un permiso especial y que podrás ingresar a la academia el próximo año escolar. 6 de abril, 8 años Bupi. El último medio año había transcurrido rápidamente. No sabía qué había llevado al Hokage a otorgarme un permiso especial, pero pensándolo bien, la única explicación posible era que el señor Hiro había hablado bien de mí. Después de todo, esa era la única variable. Parecía que era una figura aún más grande de lo que había anticipado, tal vez un asesor. De cualquier manera, tuve que agradecerle en la siguiente oportunidad que tuve. Una pena no haberlo visto desde entonces. ¿Estás seguro de que vas a estar bien por tu cuenta? Iruka preguntó una vez más. Sí, no hay necesidad de que te preocupes, hermano, le aseguré mientras cruzaba las puertas de los terrenos de la academia. Está bien, entonces y buena suerte. Para cuando te gradúes, seré un chunin. ¿Puedo preguntarte por qué lo dices así? Sabes que todavía volveré a casa todos los días después de clase, ¿verdad? Bueno, sí, pero y todavía es un gran día para ti. Supongo que sí, sí. Terminadas las despedidas entré al edificio. No era grande para una escuela, pero considerando que solo tenían una clase por año, tenía sentido. Más de una mirada extraña se dirigió en mi dirección, y varios estudiantes, predominantemente mujeres, me preguntaron si estaba perdido o si podían ayudarme. Sin embargo, sabía dónde tenía que ir, así que lo rechacé cortésmente. Me encontré con una mujer de pelo negro rizado y gafas finas que se presentó como Suzume. La mayor parte de nuestra conversación consistió en orientación estándar y ella, a pesar de mi permiso especial, esperaba que yo trabajara diligentemente. Era una buena señal que la academia pusiera tanto énfasis en la diligencia, así que no me quejaría de ello. Las cosas se pusieron un poco ruidosas cuando entré al salón de clases. Esperaba confusión, después de todo, yo era notablemente más joven que el resto. No esperaba que uno de los chicos, después de explicarle con calma mi presencia, me acusara de mentir y atacara. El profesor aún no había llegado, así que elegí el mejor curso de acción para evitar problemas y lo eludí cuando intentó agarrar mi camisa, lo que solo pareció enojarlo aún más. Concentrando chakra en mis plantas, salté sobre su siguiente intento, giré mi cuerpo en el aire y me pegué a la pared en lo alto en una posición agachada. Todavía no podía hacer las maniobras acrobáticas más complejas, pero después de medio año de entrenamiento, algo como esto no era un problema, incluso sin la capacidad de cambiar de rumbo en el aire. El chico me estaba mirando con los ojos muy abiertos y lentamente retrocedió unos pasos. Los pocos segundos de calma aparentemente le habían permitido calmarse y darse cuenta de lo imprudente que había actuado, algo de lo que ahora se arrepentía. En ese caso, no había ninguna razón para darle más importancia de la necesaria. Me dejé caer y me senté nuevamente en mi mesa, mientras un murmullo silencioso se extendía por todo el salón de clases. No fue un buen comienzo para él, e inmediatamente se reveló como un alborotador. Me pregunté si debería presentarme ante él para demostrarle que estaba dispuesto a dejarlo todo atrás, pero el profesor entró y pidió orden.
Era un hombre joven, de unos 18 años, que se presentó como Mizuki. La lección consistió principalmente en material introductorio como una breve historia de la aldea y los shinobi, así como conocimientos básicos sobre el chakra. Ya lo sabía todo, pero aún así presté mucha atención por si me había perdido algo. Cuando llegó el descanso quise aprovechar la oportunidad para finalmente arreglar las cosas con el chico. La lista reveló que se llamaba Haku, pero se escapó. Aparentemente estaba demasiado avergonzado para confrontarme después de su arrebato, lo cual me pareció bien. Después del descanso, Suzume fue la siguiente. Nos explicó los 5 tipos de técnicas ninja. Taijutsu, que eran básicamente artes marciales. Bukijutsu o lucha con armas. Genjutsu, hechizos de la categoría de ilusión. Ninjutsu, la categoría más amplia, incluía más o menos todo tipo de hechizos que no fueran un genjutsu. Y finalmente Kekkei Genkai, una categoría que incluía todas las técnicas que no podían aprenderse, solo heredarse a través de la sangre. El hecho de que Kekkei Genkai existiera significaba que tenía otra desventaja que superar ya que la familia Umino no tenía ninguna. Necesitaría encontrar una manera de compensar eso. 8 de abril, 8 años y 2 días después, Haku seguía evitándome, lo cual era un poco extraño. Personalmente, no me importó. No tenía nombre de clan, por lo que tenía poco valor socializar con él. En otras palabras, no hay razón para apresurar las cosas por mi parte. Pero no hablaba exactamente bien de su carácter tener tan poca determinación, especialmente considerando el tipo de profesión que eligió. Mientras tanto, un grupo de chicas se me acercó durante el descanso. Desafortunadamente, mis esperanzas de una conversación constructiva se hicieron añicos rápidamente, ya que lo que más querían era hablar efusivamente de lo adorable que era. ¿Por qué a alguien que, deliberadamente, debo añadir, había elegido asistir a un lugar como este le importaría algo así? ¿Eres de un clan?, preguntó uno de ellos de repente. Mis padres eran shinobi, pero no eran parte de un clan. No, respondí con sinceridad. Hablando de eso, a juzgar por los nombres, no había ni un solo niño del clan en mi clase. Extraño. ¿Te enseñaron? No tuvieron ninguna posibilidad, murieron durante el ataque de Ninetales. Los ojos de las chicas se agrandaron y abandonaron el tema. Una pena, de verdad, parecía que finalmente estábamos a punto de hablar de algo relevante, porque si no sacarían a relucir si mis padres me habían enseñado. Pero sin importar mis intentos, se mantuvieron firmes en cambiar de tema. 10 de abril, 8 años y siguió una semana llena de teoría, historia y cosas por el estilo. Se esperaba saber leer y escribir, lo que me hizo preguntarme cuál era la tasa de alfabetización en este mundo. A pesar de los diversos grados de avance tecnológico, después de todo, la sociedad seguía siendo feudal. También pude tener algunas conversaciones más ligeras con mis compañeros de clase, principalmente con las mujeres, aunque todavía no salió nada de valor. Los temas eran principalmente mi edad y muchas preguntas relacionadas con ella. Las lecciones no cubrieron nada que no supiera ya. Quizás esa fue la razón por la que no había niños del clan en mi clase. Se unirían más tarde. De cualquier manera, finalmente tuvimos una lección práctica. Afuera del edificio, Mizuki hizo una rápida demostración de cómo moldear chakra antes de pegarse una hoja en la frente. Explicó el funcionamiento de este truco y nos dijo que a partir de ahora haríamos este ejercicio a diario. Una buena parte del programa del primer año se reservaría para tales ejercicios. Se planificaron meses para esto. Había habido un malentendido. Me habían puesto en algún tipo de clase de recuperación debido a mi corta edad. Observé los intentos de mis compañeros de clase de moldear chakra, la mayoría de los cuales parecían más bien estreñidos que sintiendo sus energías. Esto ni siquiera se acercaba a los estándares de la academia que el señor Hiro había insinuado. Esto tuvo que ser un error. ¿Mizuki-sensei? Pregunté y di un paso adelante. Eres, lo que sea, que es. Empujé mi cabello hacia un lado y procedí a pegar la hoja en mi frente, inclinando mi cabeza un poco hacia abajo para mostrar que estaba correctamente pegada. ¿Me sería posible recibir lecciones más avanzadas antes de lo previsto?
Levantó una ceja antes de agacharse y agarrar la hoja por el tallo. Espera, ordenó y tiró. El tallo se rompió, pero el resto de la hoja permaneció pegado a mi piel. Comentó. Y solo por eso, ¿crees que? Hizo una pausa y se inclinó un poco hacia un lado, mirando alrededor de la esquina del edificio de la academia. ¿Alguna vez aprendiste taijutsu, imbécil? No estoy familiarizado con el estilo que se enseña en la academia, pero sí he aprendido un poco, respondí con sinceridad. El combate cuerpo a cuerpo había sido una parte fija del plan de estudios tanto en la escuela de cadetes como en la escuela de oficiales cadetes en el imperio, incluso para los magos, y debido a los hechizos de mejora corporal, había sido bastante bueno en eso. No sabía si sería suficiente para los estándares shinobi, pero solo había una manera de averiguarlo. Sin embargo, debería evitar el nombre del estilo de lucha, si dijera algo que suene demasiado extraño podría levantar algunas sospechas. Oh. Bueno, entonces veamos eso. Todos. Continúen con el ejercicio, volveré en un minuto. Mizuki me llevó alrededor del edificio de la academia hacia un patio, uno que lucía significativamente menos verde que el área alrededor del árbol donde estaban mis compañeros de clase. Se dibujaron anillos en el suelo y lo que parecía ser otra clase realizaba combates de sparring en parejas de dos. Espera aquí, me ordenó y se acercó al maestro de esta clase, un hombre notablemente mayor, de complexión ancha y perilla corta. Los dos hablaron un rato, con Mizuki señalando en mi dirección y el otro hombre mirándome con los ojos muy abiertos. ¿Estás segura de esto, Mizuki? Finalmente pude escuchar al otro decir. Entiendo que todavía eres nuevo como profesor y no quieres parecer demasiado relajado, pero esto es un poco, no tiene nada que ver con eso, respondió Mizuki con cara severa. Hay ciertos estándares que deben respetarse. Bueno, es tu clase, pero, está bien. Veamos, Ana. De la multitud de niños que actualmente no estaban en el ring surgió una chica con cabello castaño en un corte bob y formas largas y triangulares pintadas en sus mejillas. Sí, Daikoku-sensei. Vengan aquí. Y ustedes, chicos, despejen el ring por un momento. La chica se acercó y Mizuki también me hizo señas para que fuera. Al verme, Ana chilló solo por un segundo antes de llevarse la mano a la boca y mirar a su maestra. Para decirlo simplemente. Ana, ella es Tanya. Ustedes dos tendrán un entrenamiento rápido. Confundida, Ana me miró, luego a su maestra y nuevamente a mí. ¿Estás en problemas? Susurró en mi dirección. ¿Está enojado contigo? No, pedí esto, respondí, sin estar seguro de cómo había llegado a esa conclusión. Bueno, no había pedido exactamente esto, pero solo podía asumir que se trataba de mi solicitud de lecciones avanzadas. Bueno, perdón por hacer esto incómodo, se disculpó Ana cuando entramos al ring. Es solo que no, necesito dejar de pensar así. No estarías aquí si no pudieras hacerlo. Ser un ninja no tiene nada que ver con la edad. Es cierto que ese es el problema, incluso si actualmente funciona a mi favor. De todos modos, soy Ana Inuzuka, de segundo año. Tanya Umino, primer año. Un placer conocerte. Inuzuka, recordé lo que había leído. Son un importante clan shinobi conocido por luchar junto con sus perros. Aunque parece que todavía no tiene uno. O simplemente está en otro lugar durante la clase. Solo para dejar esto claro, dijo Mizuki mientras se acercaba a nosotros, se supone que esto es una, prueba para Tanya. Así que no la reprimas. Ana levantó una ceja ante su declaración, pero se puso en posición, al igual que yo. ¿Conoces el saludo tradicional? Levanté una ceja. ¿No nos habíamos presentado ya? Sí, supongo que no lo harías. Toma, mantén tus dedos así. Levantó la mano derecha y extendió los dedos índice y medio. Yo copié. Sí, así. Ese es el sello de confrontación. Es una señal de respeto para mostrar que nos reconocemos como iguales. Luego, cuando termine el combate, hacemos el sello de reconciliación.
Es básicamente lo mismo, pero entrelazamos nuestros dedos para mostrar que a pesar de enfrentarnos como oponentes, seguimos siendo camaradas. Le di un gesto de confirmación y nos preparamos. No reconozco esa postura, reflexionó. ¿Qué estilo estás usando? No creo que tenga nombre, mentí mientras intentaba estimar a mi oponente. Podía sentir su chakra superando al de Iruka, aunque todavía tenía más. Pero esa fue la única ventaja que tuve. Ana medía fácilmente el doble de mi altura y, aunque su chaqueta ocultaba su figura, no era difícil adivinar que además tenía masa muscular. Ella era una niña del clan, por lo que obviamente había comenzado a entrenar mucho antes de ingresar a la academia, probablemente tan pronto como pudo caminar. Y además de eso, ella era una Inuzuka. Su clan era conocido por sus habilidades de taijutsu, y Mizuki acababa de decirle que no se contuviera. Sí, esto era mucho más como lo esperaba. Sabía que había habido un malentendido. Finalmente, la academia se sentía como un lugar donde podía emprender el camino para adquirir la fuerza necesaria para vencer a los secuaces de 20. Finalmente pude progresar. No pude evitar sonreír con anticipación. Aún así, no podía permitir que mis pensamientos me distrajeran. Estaba claro que Mizuki quería estar 100% segura de que estaba lista antes de permitirme avanzar, así que necesitaba actuar. Con su monólogo sobre reconocernos mutuamente como iguales, Ana prácticamente había declarado que no tenía intenciones de considerar nuestras diferencias de edad, así que no podía permitirme dar golpes aquí. Es muy probable que su superioridad física también se extendiera a su resistencia, así que si quería tener alguna oportunidad, necesitaba hacer todo lo posible desde el principio. Daikoku dio la señal e instantáneamente mejoré mis músculos al máximo, concentré el chakra en mis plantas de los pies para ganar un estallido de velocidad, me agaché en anticipación al ataque de Ana, el único factor en el que mi tamaño me dio una ventaja, y luego concentré todo el chakra que pudiera. Como pude en mi mano derecha. Izumi observó cómo las dos chicas se enfrentaban. Toda la situación era un poco extraña para ella. ¿Quién era esta adorable niña? No podría tener más de 3 o 4 años. ¿Por qué los profesores la harían pelear con un estudiante de segundo año? ¿Era ella estudiante? Pero incluso sí, ¿cuál era el punto de esto? Claramente, ella no era la única que estaba confundida, casi todos a su alrededor estaban murmurando. Entonces, la niña comenzó a lucir una sonrisa tan amplia que casi parecía como si le cortara la cara por la mitad. Un escalofrío recorrió la espalda de Izumi. Por muy adorable que fuera la niña, esta sonrisa era inquietante y también le recordaba algo, aunque no podía precisarlo claramente. Entonces, su maestra les dio el visto bueno. Un momento después, todo terminó. Izumi ni siquiera podía decir lo que había sucedido, fue tan rápido que habría necesitado usar su Sharingan para verlo correctamente. Todo lo que sabía era que, de repente, la niña se paró frente a Ana, agachándose bajo su brazo extendido, con el pequeño puño enterrado profundamente en su torso, mucho más profundo de lo que debería haber sido posible considerando dónde debería estar su caja torácica. Durante unos segundos, el patio quedó en completo silencio. Incluso los profesores parecían contener la respiración. Las dos chicas se separaron y Ana comenzó a jadear en busca de aire. La chica de cabello dorado se puso de pie y se quedó mirando confundida mientras la chica mayor caía de rodillas, todavía intentando, y sin éxito, respirar profundamente. Un espasmo sacudió el cuerpo de Ana, luego comenzó a toser sangre y se desplomó. Capítulo 29. Tanjaiden. Los días de la Academia de una Mujer Joven 10 de abril, 8 años Bupi me había equivocado. A lo grande. Todavía no estaba seguro de cómo había sucedido, pero dudaba que importara. La gente vio resultados. Y el resultado esta vez fue que herí fatalmente al hijo de un líder de clan. Considerando lo politizado que estaba el sistema de clanes de Leaf, no había manera de que esto simplemente quedara escondido debajo de la alfombra. El maestro mayor, Daikoku, reaccionó rápidamente y llevó a la niña al hospital. Mientras tanto, los demás profesores fueron informados sobre la situación y se ordenó a la clase que regresara al aula y permaneciera allí hasta nuevo aviso, incluyéndome a mí.
Me senté en la esquina trasera izquierda y, como por alguna fuerza magnética repelente, se había formado un cuarto de círculo de asientos vacíos a mi alrededor. Y la razón era obvia. Nadie quería estar cerca de alguien que había provocado la ira de uno de los grandes clanes, por temor a ser visto como cómplice. Claro, en términos de influencia, el clan Inuzuka estaba más en el extremo inferior de los clanes principales, pero aún así eran un clan importante. Razón más que suficiente para no querer que lo vean conmigo. Me froté los ojos por enésima vez. Teniendo en cuenta la picazón, probablemente me había excedido, pero mi fatiga mental era real. Si hubiera sido más alto, habría estado sentado sin fuerzas en mi asiento con la cabeza apoyada en la mesa. Por desgracia, todo lo que mi cuerpo de 4 años me permitía era apoyar mi frente contra el borde mientras me devanaba el cerebro tratando de pensar en una manera de salir de este lío. Políticamente hablando, yo no era nadie. Si bien mis padres habían sido shinobi de alto rango, la familia Umino no era un clan real. La variable más importante sería si la niña sobrevivió o no. Si lo hiciera, tal vez se podrían hablar de las cosas. Pero hasta que eso no se sepa con seguridad, muchas cosas ya podrían salir mal. Cualquier salida obvia a este dilema requeriría un tiempo que probablemente no tenía. Vamos, piensa. A pesar del nivel tremendamente inconsistente de tecnología de este mundo, en comparación con mis 2 vidas anteriores, era en gran medida una sociedad feudal similar al Japón medieval. Necesitaba pensar en consecuencia. Quizás el clan Inuzuka aceptaría mi servidumbre como una disculpa. Lejos de mi escenario preferido, pero por extraño que parezca, puedo imaginar algunas ventajas que podría tener. Lo tendré en cuenta si no se me ocurre algo mejor. Otra solución, mejor, que se me ocurre en este momento sería asociarme con un clan diferente de mayor influencia. La gran pregunta con esa idea era, ¿qué clan seguiría el juego? Cada uno con una buena relación con los Inuzuka obviamente se pondría de su lado, y para aquellos que no, realmente no había una razón para que me siguieran la corriente. ¿Cómo podría acercarme a uno en tan poco tiempo? Cuando Izumi regresó del baño y entró al salón de clases, este se llenó con la charla habitual que siempre se producía tan pronto como no había ningún maestro presente. Había demasiadas voces mezcladas para entender algo, pero no era difícil adivinar de qué hablaban todos. Su mirada se dirigió a la última fila. Se podía ver un mechón de cabello dorado brillante asomando por encima del borde de la mesa, rodeado de asientos vacíos. Estaba claro como el día que le tenían miedo a esta pequeña niña. Y no era como si Izumi no pudiera entenderlos. Poseía una fuerza temible, y el colapso de Ana de esa manera había sido una visión horrible. Todavía temía por la vida de Ana. Pero no habían visto después la expresión de pánico en el rostro de la niña. Ella no lo había querido. Porque la habían llevado a entrenar con un estudiante de segundo año en primer lugar. ¿Cuál fue su historia? A nadie le importó. Izumi no podía ver el rostro de la niña, pero considerando la forma en que se inclinaba hacia adelante, no era difícil imaginar que estaba llorando en ese momento. Si ver lo que le había sucedido a Ana era aterrador, cuánto más aterrador era que alguien mucho más joven fuera quien lo hubiera hecho. Y, sin embargo, todos la evitaban como una plaga. En cierto modo, le recordó a Izumi y bueno, a ella misma. Si bien a ella y a su madre se les permitió regresar al clan Uchiha después de la muerte de su padre, ella nunca se había sentido realmente bienvenida. Eran oficialmente parte del clan, claro, pero muchos todavía los veían como forasteros. Tolerados, pero no parte de ellos. No sabía si el complejo se sentiría como un hogar hoy si no hubiera conocido a Itachi. Caminó por el pasillo hasta la última fila y se paró junto a la chica, pero dudó por un momento cuando la sonrisa enojada de la chica justo antes de la pelea apareció en su mente. ¿O lo había visto mal? Ella respiró hondo. Oye, la saludó cuidadosamente. La chica de cabello dorado levantó la cabeza y la miró. Realmente parecía miserable, y sus ojos rojizos demostraron que Izumi tenía razón. Ella había estado llorando. Lo siento, pero nunca entendí tu nombre, continuó. Soy Izumi Uchiha. ¿Te importaría si me siento aquí? La niña parpadeó un par de veces pero finalmente pareció salir de su estupor. ¿Sí?
Quiero decir, no me importa. Ella prácticamente se puso de pie de un salto e hizo una leve reverencia. Soy Tanya Umino. Es un placer conocerte. Tanya. Un nombre inusual, pero bonito, pensó Izumi y se rió levemente mientras se sentaba. No habla en absoluto como una niña de 4 años. Muy bien, Tanya. Si está bien preguntar, ¿cómo terminaste aquí? La historia que Izumi escuchó en respuesta fue una locura. A Tanya no solo se le había permitido entrar temprano, no, aparentemente incluso se adelantó al horario de los de primer año. Un poco como y esto no fue tu culpa, afirmó finalmente Izumi. Los profesores juzgaron mal la situación. Tanya no respondió y bajó la mirada. Izumi sintió una punzada en el corazón al ver a la niña así. Ana, lo logrará, continuó en voz baja. Ella es dura. Visitémosla una vez que esté mejor, ¿de acuerdo? Ella querría verme. Definitivamente. Te lo dije, esto no fue tu culpa, y dudo mucho que ella te culpe. Y si su clan lo hace, entonces podrán hablar de eso conmigo. Tanya se quedó en silencio, mirándola con grandes ojos azules. Izumi necesitaba concentrarse para no entusiasmarse con la ternura en exhibición. Pero el incidente claramente la había hecho sentir insegura. Ejem. Bueno, no importa qué tan adelantado estés para tu edad, estamos hablando de un año entero de lecciones, trató de cambiar de tema. Si realmente te dejan avanzar, deberíamos ver dónde tienes lagunas. Si nos reunimos el fin de semana, podría darte un curso intensivo. Con mucho gusto aceptaría su oferta. Tanya casi gritó, la felicidad visible en su rostro. Izumi no pudo evitar sonreír. Este entusiasmo no tenía nada que ver con lo académico. Toda la conversación había dejado una cosa clara, y esta fue la confirmación final. Todo lo que Tanya quería era ser una amiga. ¿Por qué los pondrías uno contra el otro, Mizuki? Me parece que ella solo quería avanzar en el control del chakra. La sala de profesores se había vuelto inusualmente ruidosa, y no por una charla ociosa. Unas horas después del incidente, recibieron la confirmación del hospital de que la cirugía de Ana había terminado y que su condición ya no ponía en peligro su vida. Quedaba por ver si se recuperaría por completo. Ella también dijo que sabía taijutsu, entonces, ¿cuál es el problema? Si podía hacerlo, todo bien, si no, aprende algo de humildad, también bien. ¿Por qué un mocoso al azar obtuvo un permiso especial de locaje de todos modos? Los ojos de Daikoku se entrecerraron. Yo diría que ella demostró de manera bastante impresionante por qué. Bien, se burló Mizuki. Tal vez debería haberlo investigado un poco más. Pero ¿cómo se suponía que iba a esperar esto? Quiero decir, ella es básicamente una niña pequeña. No te equivocas, estuvo de acuerdo Suzume. Pero en situaciones como esta, se supone que debes preguntarle a tus mayores. Puede que hayas comenzado recientemente, pero la falta de experiencia no lo excusa todo. Pero lo mismo ocurre contigo, Daikoku. Deberías haber denunciado su error. En lugar de simplemente seguir adelante. Ella suspiró. Y el hecho de que Lokage la respalde personalmente hace que esta situación sea aún más complicada. Bien, ¿qué tal esto? Silenciosamente le permitimos avanzar al segundo año. Si Lady Tsume o cualquier otra persona pregunta, simplemente decimos que fue un accidente de entrenamiento. Eso puede suceder a veces, nos permite asumir toda la responsabilidad, y no es que nadie necesite saber qué pasó exactamente, ni tampoco Lord Tird. Hiruzen frunció el ceño mientras escuchaba el informe de Auk. Si bien había sido inevitable que el increíble talento de Tanya se destacara tarde o temprano, no había esperado complicaciones tan pronto. ¿La había subestimado otra vez? Afortunadamente, era probable que Ana sobreviviera. Si parece que algo como esto podría volver a suceder, puedes interferir. Entendido, señor tercero. Hay algo más además de eso. Creo que su alcance está aumentando. Es posible que pronto tenga que tener más cuidado. Ya veo. Despedido. Los Anbu desaparecieron. Hiruzen se reclinó y se permitió dejar escapar un suspiro de agotamiento.
11 de abril, 8 años. Wow, eres mejor en la historia que yo, señaló Izumi, impresionado. Era sábado, así que había llevado a Tanya a la academia ahora vacía. Después de enterarse de que Ana lo lograría y que Tanya efectivamente sería colocada en el segundo año, Izumi había seguido su oferta de ser su tutora un poco. Su hermano se sorprendió bastante cuando ella la recogió y le dijo que se alegraba de que hubiera hecho una amiga. Fue entonces cuando se enteró de que los padres de los hermanos Umino habían muerto, al igual que el padre de Izumi. Actualmente, estaban en el patio de la academia, repasando algunas notas. A menudo escuchaba a mi hermano cuando estudiaba. Una vez que se graduó, pasé mucho tiempo en la biblioteca, explicó Tanya. Ni siquiera podía leer cuando tenía tu edad. Bueno, de todos modos, eso es todo lo teórico, concluyó Izumi y guardó el pergamino. El único tema que necesitarás ponerte al día es la teoría de los chakras. Sí, desafortunadamente ese material está restringido para civiles. Todo lo que sé proviene de las notas de mi hermano. No hay problema. Mi clan tiene innumerables libros sobre el tema y conozco algunos buenos complementarios. Los que son de conocimiento común no deberían ser un problema para pedir prestados. Eso sería muy apreciado, tienes mi agradecimiento. No es gran cosa. Necesitaba mucha más ayuda que tú cuando comencé. Bien, lo siguiente es lo práctico. ¿Qué tan bueno eres con los kunai y los shuriken? Nunca he tocado tampoco. ¿En serio? Está bien, entonces el Bukijutsu será nuestro enfoque principal. Afortunadamente, ese es uno de mis puntos fuertes. Cuando se trata de Taijutsu, el combate con Ana pasó por su mente. ¿Qué hiciste allí ayer de todos modos? Nada especial, solo algunos conceptos básicos, insistió la chica de cabello dorado. Lo que sea que hayas hecho, eso no fue lo básico, Tanya. Dudo que muchos graduados puedan hacer eso. Tanya inclinó la cabeza confundida. ¿Cómo es eso? Es solo un control básico del chakra más una aplicación diferente de caminar por las paredes. ¿Puedes caminar sobre las paredes? Por supuesto que puedo. ¿No es ese solo el siguiente paso del ejercicio de la hoja? No, no lo es. Eso ni siquiera es parte del plan de estudios, es una técnica avanzada. O eso le habían dicho después de ver a shinobi mayores hacerlo y sentir curiosidad. Mientras tanto, Tanya mostraba visiblemente su confusión en su rostro. ¿Estás seguro? Escuché que es un requisito mínimo. ¿En serio? Tal vez pueda preguntarle a Itachi, murmuró más para sí misma, pero Tanya inmediatamente lo contestó. ¿Itachi? ¿Te refieres a Itachi Uchiha, hijo de Fugaku Uchiha? Oh, ¿has oído hablar de él? Izumi no estaba tan sorprendido considerando que él había sido el tema de conversación de todas las chicas de su clase, pero que incluso alguien tan joven como Tanya lo conocía. Leí su nombre en la genealogía. Él también está en nuestra clase. No lo vi ayer. Bueno, sí y no. Lo era, pero ya se graduó el año pasado. Tanya la miró fijamente con incredulidad. ¿Puedes hacer eso? Quiero decir, sabía que graduarme temprano era posible, pero solo un año. Creo que puedes graduarte tan pronto como cumplas con los requisitos, al menos en teoría. La academia está aquí principalmente para lo básico. Después de todo, la mayoría de las otras cosas se aprenden en el campo después de convertirte en genin. Pero un año no es suficiente. Es algo que cualquiera puede hacer, Itachi es especial, explicó Izumi y notó que su voz se volvía un poco soñadora. Esperaba poder graduarme con él, pero es así de genial. Pero haré lo mejor que pueda. Ya tomé algunas lecciones avanzadas y él también me enseñó algunas cosas, así que creo que podría hacerlo. Un año antes. Entonces podría luchar a su lado. Se dio cuenta de que se estaba quedando dormida y rápidamente volvió a la realidad. Fue entonces cuando vio que la expresión de Tanya había cambiado una vez más. La pequeña niña pareció pensar mucho en algo y finalmente llegó a una conclusión. Miró a Izumi y le tendió la mano. Muy bien, entonces hagamos una promesa. ¿Promesa? ¿De qué estás hablando?
Una amplia sonrisa apareció en su rostro, haciendo que Izumi se estremeciera. Era la misma sonrisa que ayer. ¿Por qué esperar? Terminemos la academia juntos. Este año. 12 de abril, 8 años. Y los shuriken y los kunai tienen espadas por una razón, Tanya, notó Izumi mientras observaba la parte inferior del tronco del árbol que Tanya acababa de golpear. No es necesario lanzarlos con tanta fuerza. La precisión es más importante. Primero dar prioridad a golpear al objetivo antes que maximizar el daño, lo tengo. Bueno, eso también. Pero primero, debes tratar de no fallar por 90 grados. Tal vez deberíamos comenzar con lanzamientos verticales hasta que tengas una mejor sensación de cuándo soltarte. No es difícil lanzar de todos modos. ¿No serían más confiables las ballestas o algún otro tipo de mecanismo de onda? Las pequeñas se pueden ocultar fácilmente. Izumi sonrió. Sacó 4 shuriken y los sostuvo entre sus dedos y pulgar. Luego saltó, hizo una voltereta hacia atrás con un giro completo y lanzó a mitad del movimiento. Cada shuriken alcanzó un objetivo en un puesto de entrenamiento diferente. No perfectamente centrado, pero de todos modos fue un acierto. ¿Crees que podrías hacer eso con una ballesta? En realidad no era alguien para alardear, pero el hecho de que Tanya finalmente fuera la que se quedó sin palabras se sentía un poco bien. Especialmente porque fue con un movimiento que Itachi le había enseñado. No es tan impresionante como parece. Es una simple cuestión de entrenamiento, simplemente continúa y podrás hacerlo en poco tiempo. Al menos la versión con una sola mano. Este movimiento también se puede hacer con ambas manos. Entonces 8 shuriken en total, pero luego necesitas el Sharingan para golpear de manera confiable. Por eso es una técnica especial de Uchiha. 16 de abril, 8 años. Y teniendo en cuenta cuánto parecía odiar ser décimo cuando algo bueno sucedía en mi vida, probablemente estaba furioso en este momento. Era imposible exagerar la suerte que tuve con esto. Izumi no era solo un miembro del clan Uchiha, parecía increíblemente cercana al hijo mayor del jefe del clan, lo que la convertía en el escudo perfecto contra la ira de Inuzuka. Aún mejor, ella se declaró explícitamente lista para desempeñar ese papel. Bueno, los registros decían que el Uchiha valoraba la fuerza, tal vez mi exhibición había captado su interés. Eso explicaría por qué estaba dispuesta a ser mi tutora. Quería formar a alguien a quien consideraba un aliado prometedor. Solo necesitaba solidificar un poco más mi posición. Mostrarle algunos aperitivos debería ser suficiente. Por la misma razón, todavía no había intentado usarla para acercarme a Itachi. Claro, sería un contacto invaluable, pero a diferencia de Izumi, no tenía ninguna razón para mostrar interés en mí. Mientras tanto, Izumi claramente apuntaba hacia él, si comenzaba a verme como un rival sería en vano. La creación de redes por proxy debería ser suficiente en este momento. En ese momento ella me estaba arrastrando al hospital. A Ana se le permitió volver a recibir visitas. Y aunque Izumi me había protegido hasta ahora, tenía sentido que no quisiera enemistarse con el clan Inuzuka de forma permanente, y si se pudieran hablar de las cosas, todos estaría aquí para ello. Eso no significaba que la próxima conversación fuera fácil. Una enfermera nos informó que todo iba bien, pero que no debíamos quedarnos mucho tiempo ya que necesitaba reposo. Izumi entró primero. Por cierto, traje a alguien que quiere conocerte, finalmente la escuché decir y abrí la puerta. Ana estaba sentada en su cama, con los vendajes visibles desde el borde de su bata de hospital. Ella sonrió al verme, pero no podía permitirme sentirme demasiado segura. Los niños aquí, especialmente los niños del clan, no eran como los niños de mis 2 vidas anteriores. Esa sonrisa podría ocultar cualquier cosa. Buenos días. Por favor, permítame expresarle lo contento que estoy de ver que está en camino a su recuperación, así como ofrecerle mis más sinceras disculpas. Tanya, ¿verdad? ¿Para qué? Ana se rió entre dientes. Su discurso sonó un poco laborioso. Ya veo, ella quiere ver si solo estoy murmurando frases vacías. Esto podría significar que todavía está enojada, así que debo tener cuidado.
Sus heridas fueron el resultado de mi grave error de valoración de la situación, y lo lamento muchísimo. No. Todo lo que hiciste fue romper 3 costillas, perforarme el pulmón y romperme el estómago. Supongo que sucede. No había ni una pizca de sarcasmo en su voz, pero sabía que no debía dejarme engañar por eso. Ella todavía estaba enojada. Pero escuché que mamá estaba furiosa, algunos dicen que estuvo gritándoles a los maestros durante 1 hora seguida. Allí estaba. El sutil indicio de que solo estaba bien porque estaba bajo la protección de Uchiha. Los profesores probablemente habían sido la segunda mejor salida. Te juro que haré lo que pueda para compensarte. Lo prometí con una reverencia. Oye, no te estreses. Pasarán semanas antes de que me permitan entrenar nuevamente. Ni siquiera sé cuándo podré volver a asistir a clases. En otras palabras, quería que la ayudara a compensar las lecciones que perdió por mi culpa. Si eso fuera todo, sería una oferta de paz con la que podría vivir. 18 de abril, 8 años. ¿Por qué estamos en un campo de flores? ¿Es para entrenar en un terreno irregular? Preguntó Tanya, haciendo sonreír a Izumi. No, nada de eso. Pero dudo que hayas tenido alguna lección especial de Kunoichi todavía. Una vez más, Tanya parecía confundida, pero esta vez no fue sorprendente. Izumi había contemplado si debería siquiera enseñarle esto considerando lo joven que todavía era. Sin embargo, después de conocer a la niña durante poco más de 1 semana, quedó claro cuán madura ya era. Si no hubiera sido por su tamaño, Izumi probablemente ya habría olvidado la diferencia de edad. Además, los profesores no parecían planear contenerse por su bien. Ser mujer puede tener sus ventajas, explicó Izumi y adoptó una pose de maestra. Por eso, las kunoichi se usan a menudo para la infiltración. En estas clases, aprendemos cómo integrarnos y cómo usar nuestra feminidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué rara vez ves a las kunoichi caminar con chalecos antibalas? 23 de abril, 8 años. No es nada de qué avergonzarse, insistió Iruka mientras ponía una curita nueva en mi dedo. Constantemente me corté la mano cuando sostuve un shuriken por primera vez. Como cualquier otra persona, es normal. Le di una rápida mirada a su trabajo y asentí, satisfecho. Entonces, de todos modos, ¿qué te parece la academia hasta ahora? Estoy bien hasta ahora, gracias por preguntar. Izumi también me está ayudando mucho, le expliqué. Es genial que hayas encontrado un amigo tan rápido. ¿Pero te parece bien no tener amigos de tu edad? No veo ningún mérito en lograrlo. Supongo, se encogió de hombros. Aún así, ¿hay algo que te esté causando problemas? No respondí de inmediato, contemplando lo que debería decir, pero al final, concluí que cuando se trataba de mi hermano, admitir honestamente alguna debilidad sería mejor. Los ejercicios de señales con las manos son un poco difíciles. Bien, tejerlos rápido es clave para un ninja. Creo que las lecciones de ninjutsu deberían comenzar a finales de este año para ti. Lo siento, pero en realidad no hay un truco o algo así, es una simple cuestión de entrenamiento. Todo lo que te puedo aconsejar es que no te vuelvas perezoso con los estiramientos, es importante mantener las muñecas flexibles. Sacudió la cabeza. No puedo creer que hayas saltado adelante después de solo 1 semana. Levanté una ceja ante su declaración. ¿No terminaste también 1 año antes? Lo construí durante 3 años de esfuerzo, no es lo mismo. Hombre, realmente eres increíble. Parecía que no sabía sobre el incidente. Los otros niños de la clase probablemente habían sido obligados a permanecer en silencio al respecto, por lo que incluso si 1 o 2 denunciaran, nadie les creería. Pero que ni siquiera Iruka hubiera oído nada era una buena señal. Realmente necesitaba asegurarme de pagar mi deuda con Izumi. Si tú lo dices, ¿cuáles son los requisitos para terminar temprano de todos modos? ¿Por qué lo preguntas? Simplemente tengo curiosidad. 24 de abril, 8 años. Cuando las clases del viernes terminaron e Izumi dejó a la multitud de estudiantes para ir al patio de la academia, Tanya ya la estaba esperando, sentada en un puesto de entrenamiento. Decidida como siempre, bromeó.
Tanya se puso de pie. En realidad, pensé que tal vez podría devolverte un poco de dinero. Tanya, no tienes que, sí. Estoy eternamente agradecido por lo que estás haciendo por mí, pero también está deteniendo tu propio progreso. No lo es, enseñarte también es un buen entrenamiento para mí. Tal vez, pero no es suficiente si quieres terminar este año. ¿Lo decías en serio? La chica de cabello dorado se cruzó de brazos. Por supuesto. ¿No dijiste que querías estar al lado de Itachi? Izumi podía sentir que se sonrojaba. Supongo, bien. Tanya se dejó caer hacia adelante. Izumi se estremeció y trató de atraparla, pero el cuerpo de la pequeña niña se detuvo de repente, parándose horizontalmente sobre el puesto de entrenamiento. Entonces no perdamos el tiempo. 26 de abril, 8 años Bupi, tengamos un entrenamiento. Las palabras de Izumi me congelaron. Si bien poco a poco comencé a tener una mejor perspectiva de las cosas, todavía no sabía exactamente qué había salido mal en ese entonces. Herir a mi benefactor ahora sería una catástrofe. ¿Estás seguro? Pregunté cuidadosamente. De todos modos, pronto volveremos a tener partidos de entrenamiento en clase, así que tenemos que solucionar este problema. No te preocupes, me aseguró con una sonrisa. Ana fue sorprendida. Sé lo que viene. Solo confía en mí, ¿de acuerdo? Aún inseguro, me puse en posición. Como señal de salida, lanzó un kunai al aire. En ese momento, sentí algo en el borde de mi sentido de chakra. Fue solo por una fracción de segundo, y desapareció antes de que pudiera girar la cabeza. Me lo acababa de imaginar. Tan pronto como el kunai aterrizó entre nosotros, me moví. Los ojos de Izumi se pusieron rojos. Lo siguiente que supe fue que estaba mirando al cielo, con un dolor leve y sordo en el torso. Tal como pensaba, escuché decir a Izumi. Eres rápido. Y fuerte. No sé cómo lo haces, pero esas son hazañas impresionantes. También pareces tener un control corporal decente. Ese estilo de lucha tuyo es un poco extraño, pero es lo suficientemente bueno como base. Para construir. Pero tienes un gran problema. No te mueves como un shinobi y si no puedes sorprender a tu oponente, esa será la razón por la que perderás 10 de cada 10 veces. Ella entró en mi campo de visión y sonrió. Lo siento, olvidé decirte. Taijutsu es lo que mejor hago. 28 de abril, 8 años Bupi, siento que Suzume Sensei estaba disgustado conmigo. Tanya. Por muy impresionante que sea tu conocimiento, e ignorando las preguntas que plantea, creo que es posible que hayas entendido mal el objetivo de las lecciones especiales de Kunoichi. 4 de mayo, 8 años Bupi. Cuando el año escolar entró en su segundo mes, las clases comenzaron a cobrar fuerza. Izumi se aseguró de prestar mucha atención. Al principio tuvo dudas, pero el entusiasmo de Tanya había logrado contagiarla. De alguna manera, sentía que tal vez podría hacerlo. También estaba feliz de ver a Ana regresar a las clases. Necesitaba ayuda para ciertas cosas y no podría entrenar con ellos en el futuro previsible, pero al menos ya no estaba atada a una cama de hospital. Después de clases, cuando Ana descubrió que se quedarían en la academia un par de horas más, decidió quedarse también. No me importa, pero principalmente estamos entrenando, explicó Izumi. ¿No sería aburrido para ti? Menos aburrido que sentarse solo, eso es seguro. ¿Hacen esto ustedes dos a menudo? Al principio, solo quería ayudar a Tanya a ponerse al día, pero ahora estamos entrenando o aprendiendo juntas casi todos los días. Mientras hablaban, Tanya regresó y arrojó un montón de pergaminos frente a Ana. Aquí. He recopilado todo lo que te perdiste. También lo preparé y agregué contexto del material complementario para compensar el hecho de que no escuchaste las explicaciones del maestro. Eso es, guau, gracias. 5 de mayo, 8 años Bupi. Izumi estaba sudando y tenía las manos apoyadas en las rodillas. El entrenamiento de ayer había sido una vez más sobre Taijutsu y durante eso, la conversación había cambiado al Sharingan de Izumi.
Una vez que finalmente le explicó a Tanya todo lo que sabía sobre Sunjutsu, la chica de cabello dorado insistió en que debería usarlo más y enfocar el entrenamiento de hoy en él. De nuevo. Yo, no puedo, jadeó Izumi. Te dije que puedo, solo usarlo, durante aproximadamente medio minuto. Si lo hago ahora, podría desmayarme otra vez. Necesitas cultivar más tu chakra, tus reservas están entre las más bajas de nuestra clase, respondió Tanya. Pero por ahora, tienes que sacar lo mejor de lo que tienes. Ahora hagámoslo de nuevo. Espera, ¿cómo sabes cuánto chakra tengo? Tanya ladeó la cabeza. Bueno, puedo sentirlo. No es como si estuvieras oscureciendo tu firma de chakra o algo así. Eres un sensor. ¿Sensor? Solo estoy usando un sentido de chakra normal. Izumi parpadeó. Sí, eso es lo que significa ser un sensor. 23 de mayo, 8 años. Bupi estaba un poco nervioso mientras seguía a Izumi. Como ella estaba conmigo, nadie cuestionó mi presencia en el complejo Uchiha, pero eso no cambió el hecho de que estaba en el complejo Uchiha. Izumi había conseguido que Itachi le recomendara más material complementario de la biblioteca del clan, y con los exámenes parciales a la vuelta de la esquina, me había invitado a una sesión de estudio en su casa. Esa parte fue un poco como en mi primera vida. Obviamente acepté su invitación. Incluso ignorando la infinidad de razones sociales por las que esta era la decisión correcta, mis calificaciones también debían ser excelentes si quería terminar la academia antes de tiempo. Ana también estaba con nosotros. Considerándolo todo, mi situación en la academia podría haber sido mucho peor. La mayoría de mis compañeros todavía me evitaban, pero en realidad no importaba. Izumi tenía el mayor valor en términos de networking y, mientras saldaba mi deuda con Ana, ella y yo inevitablemente también nos acercamos más. El único otro compañero de clase con el que me hubiera gustado socializar era Maruten, un chico del clan Akimichi, pero 2 de 3 eran suficientes por ahora. La madre de Izumi, Azuki, era una buena dama y su nikujaga casero estaba delicioso. Especialmente después de años de comida preparada y para llevar. 30 de mayo, 8 años. Bupi. Cuando terminó de calificar todos los exámenes, Daikoku ingresó los nombres en la clasificación de las clases. Tanya Umino, la niña de 4 años que además también se había saltado una clase, ocupó el primer lugar en todas las materias excepto en teoría de los chakras, donde ocupó el tercer lugar. ¿Quién en el mundo era esa chica? 8 de junio, 8 años. Bupi Bushi no Jutsu. Clon justo sonreí mientras Daikoku-sensei creaba 2 copias ilusorias de sí mismo frente a la clase. Finalmente, comenzaríamos a aprender hechizos. No debería usar más esa palabra, ni siquiera en mis pensamientos. Debería eliminarlo de mi vocabulario. En el Imperio, distraer al enemigo con ilusiones de mí mismo había sido uno de mis trucos favoritos, así que era bueno que empezáramos con algo familiar. De esa manera, tendría una comparación directa entre las fórmulas de maná y chakra, y si pudiera descubrir el sistema detrás de esto, incluso podría recrear los hechizos que conocía. Ninjutsu, comenzó a explicar, es el arte de usar chakra para crear un efecto deseado. Mientras estés en la academia, aprenderás 3 ninjutsu básicos, pero hay innumerables por ahí. Con el tiempo, cada uno de ustedes adquirirá un conjunto de habilidades que es exclusivo de ellos. ¿Por qué ninjutsu? Susurré mientras me inclinaba hacia Ana. Pensé que las ilusiones se llamaban genjutsu. Lo son, susurró ella en respuesta. Pero esas no son ilusiones, esos clones son más bien espejismos. Esa distinción sonó un poco arbitraria pero, al final, la etiqueta realmente no importó. 20 de junio, 8 años. Bupi ya esperaba que el primer ninjutsu fuera el más difícil. Después de todo, este fue con quien tuve que aprender el principio básico. Pero esperar no cambió lo difícil que era. La profesora había dicho que no deberíamos estresarnos por eso y que era normal hacerlo bien solo durante el último año. Pero no tuvimos ese tiempo. Según Iruka, necesitábamos presentar la solicitud a más tardar en octubre si queríamos terminar temprano y para entonces, tendríamos que haber dominado los 3, no solo el Jutsu Clon. Igualar las señales manuales con el orbe de cálculo también había sido incorrecto.
Si bien la función era similar en el sentido de que reducía la cantidad de cálculos que uno necesitaba formular manualmente, no hicieron nada con respecto al movimiento de los chakras en el cuerpo. Eso lo tuvimos que hacer nosotros solos. 6 de julio, 8 años Bupi. A medida que avanzaba el año, era difícil no darme cuenta de que durante los partidos de entrenamiento, sentía lástima exclusivamente por Izumi. No me importó particularmente ya que no era muy diferente de nuestro entrenamiento personal. Gracias a ella, ya había entendido lo que significaba moverse como un shinobi. El taijutsu era más que un simple combate cuerpo a cuerpo, era casi toda una filosofía sobre cómo operar el cuerpo en un momento dado. En lo que respecta al estilo, Izumi tampoco estaba usando el estilo estándar de la academia, sino que utilizaba el estilo Uchiha, apropiadamente llamado, que se enseña en su clan. Como ella había dicho que el Sekuse Imperial era una buena base, me quedé con él, ampliándolo ocasionalmente con movimientos más exóticos que copiaba de vez en cuando. Los profesores también nos mostraron 2 ninjutsu más. Engen no Jutsu, la técnica de transformación. Una transformación temporal literal si lo entendí correctamente, incluso en objetos. Y Kawaimi no Jutsu, la técnica de sustitución. Básicamente, cambiarías de lugar con un animal u objeto que habías preparado de antemano, dejando atrás una imagen secundaria, engañando al oponente haciéndole creer que te había golpeado. Desafortunadamente, a pesar de su apariencia, la técnica no era una teletransportación real, sino más bien un movimiento rápido combinado con una imagen residual. Sus condiciones lo hacían muy restrictivo, pero podía darte valiosos segundos en una pelea. Al igual que antes, nos explicaron los conceptos básicos y luego nos dijeron que los aprendiéramos a nuestro propio ritmo en el orden con el que nos sintiéramos más cómodos, ya que solo necesitábamos dominarlos cuando nos graduáramos. A principios del verano, finalmente a Ana se le permitió volver a entrenar. Había hecho ejercicios de rehabilitación durante su tiempo fuera, por lo que no estaba fuera de forma, pero pronto se hizo evidente cuánto odiaba la enérgica chica quedarse sentada. No estuvo a la altura de la reputación salvaje de su clan, pero tuvo sus momentos. A partir de ese día, ella se unía a nosotros durante los días que practicábamos peleas. 15 de julio, 8 años Bupi. ¿Quieres terminar este año? Estalló Ana, haciendo que Izumi se estremeciera. Ah, lo siento, supongo que me olvidé por completo de decírtelo, admitió tímidamente. Eso explica por qué ustedes dos están tan obsesionados con el entrenamiento. Sabía que apuntaban a un año antes, pero cuando decidiste esto... Y Tanya, un año, eso es aún más loco. Si no supiera sobre Itachi, la llamaría loca, pero en realidad podría lograrlo. ¿Se lo dijiste a alguien más? Todavía no, dijo Izumi mientras sacudía la cabeza y miraba por la ventana. Ella y Ana estaban de servicio de limpieza hoy, por lo que habían enviado a Tanya afuera, después de insistir en que la ayuda de la pequeña niña no era necesaria, para que ya entrenara un poco por su cuenta. Estaba practicando lanzamientos de shuriken otra vez, lo único en lo que su increíble talento parecía detenerse. Y había quedado claro cuánto la había frustrado. Tanya era una perfeccionista. Los días que dirigió el entrenamiento, fue absolutamente despiadada. Pero ella era igual de dura consigo misma. Para Izumi, era difícil no admirarla al menos un poco. Si Tanya lograra lograr esto, probablemente sería la graduada más joven en la historia de la academia. Y, sin embargo, Izumi se sentía igual que Ana. Si fuera Tanya, tal vez podría serlo. 25 de agosto, 8 años Bupi. Como de costumbre, me levanté temprano en la mañana con tiempo más que suficiente antes de que comenzara la academia. Me senté y estaba a punto de comenzar mis ejercicios matutinos cuando sentí 2 cosas inusuales. 1, Iruka ya estaba levantado y en la cocina. 2, no estaba solo. Pospuse mis estiramientos y salí de mi habitación. Se oyó un movimiento frenético y justo cuando abrí la puerta de la cocina, una fuerte bocina de fiesta sonó en mi cara. ¡Feliz cumpleaños, Taina! Mirando más allá del aspirante a instrumento, vi que mi hermano estaba flanqueado por Izumi y Ana. Luego, el trío se hizo a un lado, revelando un pastel que, sorprendentemente, parecía bien hecho pero no comprado en la tienda.
5 velas ardían encima. Hombre, te caíste de la cama, bromeó Iruka. Casi no estábamos listos a tiempo. Afortunadamente, Ana podía oler que venías. Miré a la hija de Inuzuka, quien simplemente se encogió de hombros con una sonrisa. Me había olido. Si su nariz fuera tan sensible, tal vez podría proponerle algunas ideas para que las pruebe. Pero eso tendría que esperar, por ahora, había costumbres que seguir. Pide un deseo. Me llamó Izumi mientras me subía a la silla. Obviamente estaba por encima de supersticiones tan infantiles, pero no había nada malo en un pequeño acto por el bien de las amistades, así que cerré los ojos y apagué las velas. Cuando los abrí de nuevo, frente a mí habían colocado 3 paquetes envueltos. El primer regalo contenía una funda para la pierna y una bolsa para el cinturón, ambos llenos de kunai y shuriken. Me di cuenta de que solo usabas las espadas de entrenamiento de la academia, así que pensé que podría darte tu primer conjunto de herramientas ninja, sonrió Izumi. No pueden caber tanto como los de tamaño normal, pero a su vez, deberían ajustarse mejor a usted por ahora y no le molestarán demasiado hasta que alcance su crecimiento acelerado. El segundo regalo resultó ser menos obvio de lo que se suponía que era. Es un kit para preparar rápidamente medicinas y venenos sencillos, explicó Ana, así como un manual sobre qué plantas buscar en el campo. Cuchillos y venenos. Perfecto para cualquier niño de 5 años. Bueno, sarcasmo a un lado, necesito equipo y algunos medicamentos caseros pueden ser bastante útiles. Por proceso de eliminación, el último tenía que ser de mi hermano. Era una pequeña bolsa llena de lo que parecían canicas de papel. Las grises son bombas de humo, las rojas bombas de chile. No las confundas. Dijo con una sonrisa. La tarta de cumpleaños no era precisamente un desayuno ideal, pero no podía negar que estaba rica. Aunque demasiado dulce para mi paladar. Era un pastel Anami fuera de temporada que, según resultó, había sido hecho por la madre de Izumi. Muy bien, tengo que conocer a mi equipo, se despidió Iruka. Recuerda cerrar la puerta con llave cuando vayas a la academia. Una vez hecho el desayuno, no había realmente ninguna razón para que nos quedáramos mucho más tiempo, así que pronto nos fuimos también. Afuera, sin embargo, Izumi nos detuvo. ¿Hay algo mal?, se preguntó Ana. No, es solo que, tiene mucho que hacer, pero dijo que vería si podía lograrlo. ¿Quién es él? Sentí su chakra apenas antes de que ya estuviera frente a nosotros. Era un niño con cabello largo, negro como el cuervo, aproximadamente de la misma edad que las 2 niñas, y llevaba una diadema con el sello de la hoja. ¿Era qué? Itachi. Ana reconoció a su ex compañera de clase mientras yo me tensaba. Entonces ese era el hijo de Fugaku Uchiha. Él le devolvió el saludo asintiendo antes de volverse hacia mí. Tú debes ser Tanya. Sí, dije, haciendo lo mejor que pude para sonar tranquilo. Izumi me habló mucho de ti. Lo siento, pero no puedo quedarme por mucho tiempo. Feliz cumpleaños y buena suerte con tus objetivos, dijo con una expresión neutral mientras me entregaba un pergamino. Luego, se fue. Bueno, eso fue poco ceremonioso, bromeó Ana. Mientras tanto, me preguntaba qué contenía el pergamino. Quizás una recomendación. Después de todo, era hijo del jefe de un clan. Sin querer especular, quité el cordón y lo abrí. Sin embargo, no había ninguna letra ni nada por el estilo dentro, solo una extraña variedad de símbolos. Vaya, ese es un pergamino de almacenamiento, se dio cuenta Ana. Esos pueden resultar bastante caros. Después de una breve explicación, me di cuenta de que había recibido lo que en realidad era una forma de espacio de bolsillo portátil. Ni siquiera sabía que algo así fuera posible. Había múltiples maneras de interpretar tal regalo proveniente de él. Y todos ellos eran bastante buenos. 29 de agosto, 8 años. Vi un regalo personal, caro y claramente pensado del futuro jefe del clan Uchiha. Si bien tenía una gran capacidad para disciplinarme, nunca se debe subestimar el efecto de los motivadores externos. Después de seguir los pasos una vez más, finalmente logré producir una imagen breve y parpadeante.
Lejos de ser un clon adecuado, pero eso no importaba. Logré crear un efecto externo a través del chakra. Por supuesto, estábamos lejos de haber terminado. Tuvimos menos de 4 meses para dominar 3 ninjutsu diferentes. Pero mientras no olvidara este sentimiento, tenía una base sobre la cual construir. 30 de agosto, 8 años. Bupiana inclinó la cabeza, evitando apenas el contundente kunai que Izumi le había lanzado. La chica con los ojos vendados sonrió. Oye, esto es realmente divertido. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Cuestionó Izumi. Sé que tu sentido del olfato es increíble, pero, identificar la hoja con solo oler. Oye, la heterodoxia hace que las ideas sean más interesantes, respondió Ana. Levantándose la venda de los ojos, miró a Tanya, que acababa de lograr lanzar 3 shuriken a la vez a 3 objetivos diferentes. 2 malos, ustedes 2 se irán el próximo año. Sería interesante ver qué otras cosas se le ocurrirían a ella. Vaya, ni siquiera hay duda de que no lo lograremos. No. Por cierto, entiendo por qué quieres terminar. Pero ¿por qué Tanya? Ella podría tomar todos los años regulares, repetir 2, y aún así terminaría a una edad más temprana que la mayoría. En serio, es muy fácil olvidar que ella acabó de cumplir 5 años. Izumi pensó por un momento, solo para darse cuenta de que no tenía idea. Tanya ni siquiera había mencionado su motivación. Quizás algo personal de lo que no quería hablar. 12 de septiembre, 8 años. Bupi, miré hacia la puerta frente a mí. No era una puerta cualquiera. Era la puerta de la oficina del Hokage. Entonces esto fue todo. Finalmente se encontraría con el shinobi más fuerte de la aldea. Lo había visto desde lejos antes, pero ahora realmente hablaría con él. Y, lo que es más importante, era la primera vez que me conocía. Su primera impresión de mí. Sin duda, esta iba a ser la conversación más importante de mi vida hasta ahora. Respiré hondo y entré. Detrás del escritorio estaba sentado un anciano con perilla, que parecía inofensivo para cualquiera lo suficientemente tonto como para no prestar atención. Sus reservas de chakra eran inmensas. La única otra persona que había conocido que se le acercó fue el señor Hiro. Buenos días, Tanya. Buenos días, Lord Tercero, le devolví el saludo mientras me arrodillaba. Eso no es necesario, puedes levantarte. Ahora, escuché que deseas tomar el examen de graduación, a pesar de que hasta ahora solo has asistido durante un año. Pero como estás por debajo de la edad mínima, deseas solicitar un permiso especial además. Del que ya te dieron, ¿lo entendí bien? Sí, señor Tercero. ¿Puedo preguntar por qué? Ya empezaste tu educación antes que nadie, ¿no te gustaría asegurarte de aprender todo lo que la academia tiene para ofrecer? Oh, cómo desearía poder responder eso con sinceridad. Pero dudaba que necesito volverme poderoso lo antes posible porque un loco aspirante a Dios tiene una venganza personal contra mí y probablemente más temprano que tarde hará un movimiento nuevamente lo convencería. Sí, pero creo que eso ya sucedió. Además, hice una promesa con un amigo mío que deseo honrar. ¿Y si te equivocas? Entonces no estaré listo para el examen, suspenderé y volveré a intentarlo en el momento adecuado. El Hokage suspiró. Sabes, las graduaciones anticipadas son un vestigio de la guerra. El plan es eliminarlas poco a poco. Las diferencias de edad también pueden causar problemas en los nuevos equipos, y el tuyo será extremo de todos modos. Tu amigo ya tendrá que enfrentar esto, pero tú en este momento necesitarías trabajar junto con niños de casi 3 veces tu edad. ¿Es eso realmente lo que quieres? No había un rechazo claro, por lo que no se oponía del todo a la idea. Es hora de seguir adelante. Señor Tercero, no podría exagerar lo agradecido que estoy por la confianza que puso en mí cuando me permitió inscribirme temprano. Todo lo que pido ahora es que me traten igual que a mis compañeros de clase. No es como si te estuviera pidiendo que falsificaras mi certificado de nacimiento o algo así. Un ejemplo deliberadamente absurdo para hacer que el punto real parezca mucho más razonable, un clásico en las negociaciones. Los ojos del Hokage se entrecerraron y se quedó en silencio por un momento.
Escribirás los próximos exámenes parciales del segundo, tercer y cuarto año, dijo finalmente, su voz sonaba mucho más severa por alguna razón. Aproba todo y tendrás un intento. Si fallas, repetirás el año y no tendrás otro intento hasta que completes el cuarto. Bueno, esa era la mejor oferta que iba a recibir. Eso es más que suficiente, gracias, Lord Tercero. 1 de octubre, 8 años. Y la madera se agrietó bajo el impacto de la patada de Izumi. Luego, se levantó una nube de humo mientras disipaba tanto el jutsu de clonación como el jutsu de transformación. Finalmente, desactivó su Sharingan y respiró hondo. Ella se sintió bien. Yo, lo hice. Tanya, lo hice. Sí, lo hiciste. Gran trabajo, Visa. Gracias. Espera, ¿cómo me acabas de llamar? Oh, Eri nada, olvídalo. ¿Estás seguro? Sonaba como si, me mordí la lengua, ahora sigamos. 14 de octubre, 8 años. ¿Y crees que podría ser una buena maestra, Tanya? Ella buscó. Me falta la información necesaria para evaluar esa noción. Él resopló ante su respuesta. Sí, esa era la hermana que conocía. Aún así, la idea se quedó. Había disfrutado explicándole las cosas a Tanya. De hecho, deseaba que ella le preguntara más. Y desde un punto de vista pragmático, ser maestro una vez que llegó a Chunin tuvo sus ventajas. Tendría unos ingresos estables, más tiempo para su hermana y poco riesgo de que ella lo perdiera. Quizás debería investigarlo un poco. Oh, bueno, incluso si se adelantó, todavía faltan un par de años hasta que Tanya se gradúe. 2 de noviembre, 8 años. Y las elecciones intermedias no fueron un gran problema. El material complementario de Itachi había entrado en muchos más detalles y me había asegurado de absorber toda la información que estaba disponible para mí. Poco después obtuve el resultado esperado. Izumi también había pasado todo con gran éxito. Supongo que no estarás aquí mucho más, dijo Ana con una sonrisa cuando nos encontramos después de que terminaron las clases. Es hora del último esfuerzo, ¿eh? Se podría decir que sí, estuve de acuerdo. Ana se puso delante de mí, todavía con su sonrisa. Entonces, ¿qué tal si nos aseguramos de que estés listo? A diferencia de ti, es posible que aún no domine completamente los clones, la transformación y la sustitución, pero he aprendido algo más. Puede que te resulte interesante, afirmó mientras formaba un grupo. Señal con la mano y se puso a 4 patas. Hijnin Shikiaku no Jutsu. Artes ninja de bestia de imitación. Jutsu de 4 patas. Sus rasgos se volvieron más animales cuando sus uñas se convirtieron en garras y sus dientes se convirtieron en colmillos. Ya nos quitamos los guantes, Tanya. 15 de enero, 7 años. Mizuki miró de reojo a Hiruzen. La desconfianza que él o más específicamente, Hiro, estaba recibiendo del profesor era un poco divertida. Pero si supieran quién era realmente, solo crearían malentendidos. Poco después decidió observar la prueba final, más por curiosidad que por otra cosa. Tanya había jugado una carta bastante arriesgada cuando mencionó la falsificación del certificado de nacimiento. ¿Cómo había descubierto que él y Dance me estaban haciendo exactamente eso con Itachi? No lo sabía. Ni siquiera estaba terminado todavía, solo se estaban preparando para ello. No se pondría en uso hasta dentro de 2 años aproximadamente. Pero la chica sí tenía conexiones con él. De cualquier manera, el significado oculto en las palabras de la joven había quedado claro. Ella había llamado su atención, por lo que había decidido seguirle la corriente y una vez más actuar y ahora interpretar a un observador enviado por el Hokage para estar presente en la prueba final. Las partes escritas ya estaban terminadas y calificadas, y las pruebas de Taijutsu estaban actualmente en curso y a punto de terminar. Solo aquellos que pasarán entrarían a esta sala donde Mizuki y Daikoku probarían su ninjutsu. En otras palabras, todos los que aprobaran este se graduarían. Las cintas para la cabeza con el símbolo de la hoja ya estaban sobre la mesa frente a ellos. Observó en silencio cómo evaluaban a un estudiante tras otro. Según los 2 profesores, los resultados de todos coincidieron con lo que habían mostrado durante la clase, por lo que no hubo sorpresas.
En realidad, solo había dos comodines. Izumi Uchiha y Tanya Umino. El primero entró a continuación y tuvo un buen desempeño, transformándose en Mizuki y creando 3 clones después. Daikoku la felicitó y le regaló su diadema. Hiro permaneció en silencio. Finalmente, fue el turno de Tanya. Daikoku estaba a punto de anunciar la tarea cuando Mizuki levantó una mano para detenerlo. «Transfórmate en Daikoku», ordenó, haciendo que Hiruzen levantara una ceja. Transformarse en Mizuki como lo habían hecho todos los demás ya habría sido más difícil para ella. Transformarse en alguien más grande no fue fácil y Tanya era mucho más pequeña que los demás. Daikoku, por otro lado, era grande y corpulento, lo que hacía la tarea aún más difícil. Tanya, sin embargo, no se quejó. Sin formar un solo signo con la mano, su forma creció, cambió y, finalmente, se transformó en una copia perfecta de la maestra. Mizuki y Daikoku miraron con la boca abierta, aparentemente sin darse cuenta de lo que la chica de cabello dorado había hecho en realidad. No pudo reprimir una risita que rápidamente se convirtió en carcajada. «Nada mal», llamó en voz alta. «Pero no te pueden dar la diadema si no puedes entrar». El clon transformado desapareció y la verdadera Tanya entró, soltando el cartel de carnero que había estado sosteniendo. Sus ojos se abrieron cuando lo vio. Supongo que no pudiste verme desde tu ángulo. Mucho tiempo sin verte. Daikoku, creo que ella demostró sus habilidades lo suficiente, ¿no estás de acuerdo? Eso sacó al profesor de su estupor y rápidamente agarró una de las cintas y se la entregó al graduado más joven en la historia de la academia. 18 de enero, 7 años Bupi Equipo 4. Nichi Nikiga, Izumi Uchiha y Tanya Umino. Capítulo 30. Planes para un mes. Planes para un mes. Un poco lejos de Leaf Village, se podían ver 5 figuras. 3 de ellos yacían muertos en el suelo y el trío formaba una patrulla aleatoria que se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado. De los 2 restantes, uno estaba sentado en el tocón de un árbol, con los brazos cruzados, una pierna sobre la otra y una sonrisa en el rostro. Para un extraño, podría haber parecido tranquilo. Pero la otra figura sabía que él era todo lo contrario. Bueno, comenzó Orochimaru. Yo diría que, en general, eso no salió exactamente como estaba planeado. ¿No estás de acuerdo? Kabuto no dijo nada en respuesta. Al menos sabía cuándo guardar silencio. Con tu tapadera descubierta, es probable que Yoru y Mizumi también sean sospechosos, continuó. Si Dosu y Kin demuestran ser más inteligentes de lo que creo, podrían escabullirse, pero considerando su mediocre desempeño hasta ahora, dudo que sean de mucha más utilidad. Y Sasuke no se había enfrentado a Yoroi. Probablemente eso fue lo que más le molestó. Todavía estaba convencido de que Sasuke eventualmente aceptaría la marca de la maldición de poder, pero no podía esperar por siempre. Su cuerpo actual probablemente expiraría a finales de año, tal vez incluso antes. Si conseguía otro repuesto, tendría que esperar 3 años completos antes de poder llevarse el de Sasuke. Además, todavía necesitaba descubrir si la corazonada de Kabuto sobre la chica había sido correcta. Tienes suerte de que todavía te sirva. Y que, con Jiraiya apareciendo repentinamente en la torre, de todos modos no podría haberse quedado allí mucho más tiempo. Ahora dime, Kabuto. ¿Sabes por qué es tan malo que tu tapadera haya sido descubierta? El chico de cabello plateado tragó. Significa que no podré seguir el plan original. Si entro a la arena, esa chica podría reconocerme. Depende de qué tan buenas sean sus habilidades sensoriales, pero no vale la pena correr el riesgo. Necesitaremos para ajustar el plan. Eso es lo que hacemos. Aún podré ingresar a la aldea gracias al jutsu de copia facial desaparecida, pero probablemente tú no lo harás. Pero me pregunto, ¿por qué simplemente probable? ¿Cómo es que solo puedes asumir eso en lugar de saberlo? Con seguridad. Bueno, Lord Orochimaru, el duende de la hoja oculta podría haber adquirido un nombre para sí misma, pero la información sobre sus habilidades es sorprendentemente difícil de conseguir. Excepto por la convocatoria de la que obtuvo su nombre, ella sabe cómo limitar lo que es sabía de ella.
Sabía cosas sobre su personalidad, las tácticas que le gusta emplear y tenía una idea aproximada de su nivel de habilidad, pero no sabía que ella era un censor. Es por eso que no estoy seguro de sí. No, ella me reconocería solo por mi chakra. Eso no servirá, Kabuto. Las variables no son buenas para los planes. Al menos tenemos un mes completo y probablemente no necesitaremos ajustar mucho nuestro plan. Se levantó y se acercó a los cadáveres para ver si eran utilizables cuando Kabuto habló. Señor Orochimaru, si me permite. ¿Sabe qué hizo el duendecillo allí al final? Orochimaru se detuvo. Bien, esa había sido la única sorpresa positiva de ese día. Pensar en ello incluso mejoró su estado de ánimo en un grado sorprendente. Bueno, ¿qué piensas, Kabuto? Yo, lo siento, Lord Orochimaru, no lo sé. Nunca había visto algo como esto. En ese momento, todo en ella se sentía mal. Como si se hubiera convertido en algo que no debería existir. La descripción de Kabuto, por inusualmente torpe que fuera, fue una idea interesante. De hecho, incluso el propio Orochimaru había sentido un escalofrío recorrer su espalda cuando miró esos ojos dorados. Había más en el duendecillo de la hoja oculta de lo que parecía, algo que lo excitaba de una manera que no lo hacían muchas cosas. Sus dos principales objetivos actuales obviamente tenían prioridad por ahora, pero este era un aspirante al tercer puesto. Por ahora, Seutli supervisa los preparativos para el próximo mes. Afortunadamente, y curiosamente, mi antiguo sensei no es consciente de cuánto nos ayudó. El sol ya había comenzado a ponerse cuando el grupo de examinados, supervisores y Junnin salieron del bosque de la muerte. La mayoría de los Chunin de apoyo como Iruka no estaban con ellos ya que habían sido enviados a recuperar a todos los que habían reprobado el segundo examen y todavía estaban vivos. Sakura no pudo evitar preguntarse cuántos de las docenas que habían entrado habían sobrevivido. ¿Cuántos habían entrado ingenuamente en esta prueba, creyendo que no era más que una simple prueba? Claro, habían firmado la renuncia, pero ¿cuántos realmente habían entendido que estaban arriesgando sus vidas? Algunos podrían haber pensado que se trataba simplemente de otra artimaña, como la 10ª pregunta del primer examen, y entraron sin ninguna preparación. Sus pensamientos volvieron a Ino. Ella no estaba con ellos, aparentemente todavía se estaba recuperando. Y aún así, su equipo había llegado a la torre. ¿Qué tan poco preparados habían estado entonces algunos de los demás? Gracias, murmuró una voz mansa y avergonzada junto a ella. Bien, hablando de no estar preparado. Poco después de salir de la torre, el grupo se dio cuenta de que Karin no solo no tenía resistencia. No sabía ni saltar árboles ni correr de manera sostenida. No queriendo retrasar al grupo, uno de los guardias del Hokage la había cargado el resto del camino y ahora la estaba dejando regresar al suelo. Mientras tanto, el grupo comenzó a disolverse mientras cada uno seguía su camino. Oye, Karin. Naruto llamó de inmediato. ¿Quieres ir a comer ramen juntos? En cierto modo, fue increíble. Pensar que Naruto todavía tenía parientes vivos y terminó encontrándose con uno de ellos por pura coincidencia en un lugar como este y a pesar de todo, Sakura no pudo evitar sonreír. Sin embargo, antes de que la pelirroja pudiera responder, su compañera de equipo se paró frente a ella. No seas demasiado amigable, ella todavía pertenece a Iden Grass Village. Oh, que te jodan. Hinata te eliminó de un solo golpe, así que ¿por qué estás actuando tan altivo y poderoso? Y el otro, Naruto. La voz tranquila pero autoritaria de Tanya Sensei interrumpió su conversación como un cuchillo cuando ella se acercó y puso una mano en su hombro. Necesito hablar con ustedes tres, vengan conmigo un momento. Naruto vaciló, haciendo suspirar a la chica de cabello dorado. Acaba de perder a su compañera de equipo, dale algo de espacio. No es que vaya a ir a ninguna parte el próximo mes, tendrás muchas oportunidades. Luego lo acercó más y silenciosamente añadió algo que solo él podía oír. Bien, refunfuñó. Pero eventualmente iremos a comer ramen, créelo. Sí, ahora ven ya, intervino Wara una vez más y se la llevó a rastras. Sakura notó que la mirada del Hokage lo seguía y se preguntó si esa era la decisión correcta.
Para ella, no parecía que Karin quisiera estar sola. ¿Debería decir algo? Y no debería dudar de Tanya-sensei, ella debe saber lo que está haciendo. Después de todo, Sakura nunca había experimentado ese tipo de pérdida, mientras que Tanya sí. Por lo tanto, se quedó callada y se unió a los dos chicos mientras Tanya-sensei hacía que el grupo se reuniera para discutir sus planes. ¿Pero no nos iremos el próximo mes? Naruto expresó una queja más mientras caminaban. Volveremos al árbol, ¿verdad? Lo haríamos si pudiéramos, respondió Tanya. Por desgracia, los favores únicos tienen la desafortunada peculiaridad de ser únicos. Sorpresa, lo sé. Como ya dije, solo tengo un favor más con la reina Polilla y lo guardaré para emergencias. Pero tienes razón. En un punto. De hecho, he hecho planes para el próximo mes con respecto a ustedes tres. Aparentemente satisfecha con la distancia que ahora tenían de los demás, se detuvo, se dio la vuelta y los enfrentó con su típica postura recta y las manos detrás de la espalda. Ahora hay mucho que hacer y poco tiempo, así que lo haré rápido. A diferencia de los últimos 2 meses, el entrenamiento general no es para lo que están destinadas las próximas semanas. Ya sabes qué peleas tendrás o podrías tener, y debes prepararte para eso. Lord Tyr ya lo insinuó, pero para explicarlo más claramente. Para calificarte como Chunin, debes demostrar no solo tu destreza en combate. De hecho, ese es uno de los factores menos importantes. Necesitas demostrar que tienes las cualidades necesarias para este rango. Una sola batalla puede ser suficiente para lograrlo, incluso si pierdes. Obviamente, ganar significa más peleas y, por lo tanto, más oportunidades de demostrar tu valía. Necesito explicar por qué eso hace que la primera batalla sea tan importante. Hizo una pausa intencional antes de continuar. Como siempre, la clave para una adecuada preparación es la información. Para ello, los preliminares funcionan tanto a favor como en contra. Ya viste pelear a cada uno de tus oponentes, lo que te permite prepararte mejor, pero ellos también te vieron a ti. Nos reuniremos mañana a las 8 en nuestro lugar habitual. Hasta entonces, quiero que cada uno de ustedes piense en sus opciones para su primera pelea. No es necesario que sea una estrategia completa desde el principio, pero al menos necesitan un punto de partida. Piensa en lo que sabes sobre tu oponente, pero también en lo que él podría saber sobre ti. Sakura, Sasuke, estás despedido. Naruto, quédate aquí, tengo algunas cosas más que decirte. Te contaré todo una vez que terminen los exámenes y te prometo que no será importante hasta entonces. Esas habían sido las palabras que Sasuke les había dicho a sus compañeros de equipo en la torre. Al final resultó que eso había sido mentira. Había pensado que el examen terminaría pronto, no que habría un mes entero de inactividad. Porque ahora definitivamente se había vuelto importante. Cerró la puerta de su casa detrás de él. Estaba a punto de dirigirse al dormitorio pero luego cambió de opinión y decidió comprobar si quedaba algo en la cocina que hubiera sobrevivido a su ausencia de 2 meses. La mayoría no lo había hecho y fueron arrojadas rápidamente a la basura, pero había al menos una bolsa de papas fritas que todavía parecía comestible. Mientras distraídamente comía su cena, aprovechó el momento de calma después de la agitada semana para finalmente ordenar sus pensamientos. Obviamente, Tanya-sensei tenía la tarea de idear una estrategia hasta mañana, pero su primer oponente sería Kiba, alguien sobre quien tenía amplia información. Eso no significaba que lo tomaría a la ligera. Su antiguo yo habría entrado a la pelea sin ninguna preparación especial, simplemente entrenando normalmente y asumiendo que ganaría de todos modos, pero sabía que no debía enojar a su joven sensei haciendo algo así. Bien podría prescindir de que ella lo regañara. Sin embargo, a diferencia de sus 2 compañeros, no podría dedicar todo el mes a su entrenamiento. También estaba él, otro problema. Mientras comía, su mano libre se deslizó lentamente hasta su cuello. El lugar donde Orochimaru lo había mordido todavía le dolía un poco, pero la mordedura en sí ya se había curado en su mayor parte. Lo que todavía estaba allí era la marca y el sello que la rodeaba. El ninja desaparecido lo había llamado un regalo, uno que aparentemente le otorgaba poder de alguna manera.
Y, sin embargo, todos los demás lo trataron como si tuviera una etiqueta de bomba pegada al cuerpo. Y luego estaba la supervisora del examen, Anko. Después de apartarlo a un lado, examinó la marca y el sello por un momento antes de revelarle que a ella le habían aplicado la misma marca de maldición hace muchos años. Eres increíblemente afortunado, chico. Si tu amigo no hubiera sellado la cosa inmediatamente, se habría comido tu red de chakras como un parásito y no habría habido esperanza de eliminarlo. Créeme, lo intenté. Pero es posible que tengas una oportunidad, tendremos que ver. Hasta entonces, no hagas nada. Una parte de él se preguntó por qué se había molestado en no contárselo a sus compañeros de inmediato. Puede que no tuvieran los detalles exactos, pero sabían que la marca era mala y que estaban buscando una manera de eliminarla. Y, sin embargo, otra parte dudaba en hacérselo saber. Fuerza y durante los últimos años, su mente se había centrado únicamente en dos cosas. Matar a Itachi y, una vez hecho esto, reconstruir su clan. Y para el primero, poder era exactamente lo que necesitaba. Un año, no, incluso hace solo 5 meses, probablemente habría aceptado todo el poder que pudiera conseguir, sin importar el precio. Vengar a su familia hubiera valido la pena. Pero ahora y su mirada se posó en el marco del cuadro en el estante. Era la fotografía que habían tomado juntos una vez que pasaron la prueba de la campana, aparentemente una antigua tradición de Leaf. Lo representaba de pie junto a Naruto, con Sakura al frente. Al principio, los dos chicos solo se miraban enojados el uno al otro hasta que Tanya-sensei intervino. La chica de cabello dorado estaba detrás del trío. Postura recta, brazos detrás de la espalda y una mirada severa en su rostro, que parecía ser lo predeterminado para ella. El taburete en el que ella tenía que pararse para estar una cabeza por encima de él y los demás no era visible en la imagen. En cierto modo, había paralelismos que se podían establecer entre ella y Itachi, objetivamente hablando. Sin embargo, subjetivamente se sentía completamente diferente. Después de mirarlo por un rato, Sasuke se levantó. La noche ya era oscura y el jardín solo estaba débilmente iluminado por la luz de la luna. Fue al pequeño estanque en el medio, se acercó al agua y comenzó a tejer señales con las manos. Katon. Hnkaki no Jutsu. Lanzamiento de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Por un momento, una luz brillante atravesó la oscuridad mientras la bola de fuego rugía sobre la superficie del agua. No era exactamente un jutsu secreto, una buena cantidad de personas fuera del clan Uchiha lo sabían, pero todavía era una tradición en su clan transmitir la técnica. Tal como lo había hecho su padre ese día. Y, sin embargo, eso solo había sido después de que Itachi fuera efectivamente repudiado. Una vez que las llamas desaparecieron, Sasuke miró en silencio el cuerpo de agua, una vez más oscuro. A pesar de las circunstancias antes mencionadas, era parte de sus habilidades de las que siempre había estado orgulloso. Después de unos minutos de silencio en la oscuridad, levantó las manos por segunda vez. Katon. Knkaya Kaendan. Liberación de fuego. Bala de llamas altamente explosiva. El pequeño pero rápido proyectil impactó la superficie e inmediatamente se expandió hasta convertirse en un enorme incendio. La rápida expansión abrió un cráter en el agua mientras una buena parte del mismo se evaporaba, y la llama extremadamente caliente triunfó sobre su supuesta debilidad. Cuando el agua se calmó y el vapor se disipó, Sasuke miró su mano izquierda. Todavía podía recordar vívidamente cómo durante su pelea, el flujo reducido de chakra se había interrumpido en un momento que podría haberle costado la victoria. Se sentía similar a como una soga apretada cortaría el flujo sanguíneo, solo con chakra. Por mucho que el sello de Sakura pudiera haberlo salvado, tenía que desaparecer. Y para que eso sucediera, la marca tenía que desaparecer. No se quedaría atrás de Naruto y Sakura durante el próximo mes. Mientras caminaba sola por las calles de Eden Leaf Village, la mente de Sakura estaba en la táctica que se suponía que debía idear. Tanya-sensei había hecho múltiples ejercicios estratégicos con ellos, por lo que tenía una idea aproximada de cómo idealmente hacer esto. Temari usaba el viento, por lo que su primer pensamiento fue el fuego.
Sin embargo, aunque había aprendido a moldear chakra de fuego, ese fue solo el primer paso del maratón de aprendizaje de un nuevo ninjutsu. Su naturaleza de chakra no era fuego, por lo que aprender una técnica de fuego en un mes que fuera lo suficientemente fuerte como para vencer a alguien que había perfeccionado su viento durante probablemente años fue difícil. Y no era como si eso fuera a ser una victoria automática. Sin mencionar que la primera pelea, por importante que sea, con suerte no sería la única. También necesitaba una forma de luchar contra sus otros oponentes potenciales y, aunque el entrenamiento de Tanya Sensei ciertamente había ayudado, sus reservas de chakra aún no eran grandes. No podía desperdiciar toda su energía en una pelea, necesitaba una manera de ganar que también conservara su fuerza. Genjutsu podría ser una buena idea ya que no consumía mucho chakra, pero también necesitaría un plan B en caso de que Sandy Kunoichi supiera cómo contrarrestarlo. También está la cuestión de si debería planear directamente ganar solo 2 veces. Porque después de eso tendré que enfrentarme a Sasuke. Eso y sería difícil incluso estando completamente descansado. Pero antes de pensar en eso, necesito ganar la segunda pelea. Desafortunadamente, Shigeru no había hecho un buen trabajo al revelar las habilidades de su oponente. Sakura ahora sabía que podía controlar la arena para usarla tanto ofensiva como defensivamente, pero esa habilidad no había sido llevada exactamente al límite durante esa pelea. El lado positivo era que ella tampoco había revelado mucho sobre sí misma. Para los de afuera, su lucha contra Ino probablemente ni siquiera valía la pena mencionarla. Sin embargo, cuando la decepción una vez más comenzó a invadir sus pensamientos, las palabras de su sensei resonaron en su mente. Sé cómo te sientes, pero esto no es el final. Tu promesa no depende solo de un momento. Sakura todavía no tenía idea de cómo Tanya Sensei había sabido de su promesa a Ino, pero tenía razón. Por ahora, lo que contaba era el mes siguiente. Ella miró hacia el cielo. Ya solo quedaban unos pocos rayos de sol y no podía caminar eternamente. Necesitaba un lugar tranquilo para pensar, pero ¿a dónde podía ir? Correcto. Hogar. ¿Cómo se le había escapado esa opción? Además, todavía necesitaba reconciliarse con sus padres después de su pelea. Incluyendo los 5 días del examen, habían pasado más de 2 meses desde la última vez que los vio. Se las había arreglado para ponerse excusas una vez que regresó del entrenamiento, pero ahora realmente no podía posponer esto por más tiempo. El camino a casa tomó bastante tiempo ya que ella no había caminado en esa dirección, ni siquiera inconscientemente. Podría haber llegado allí en poco tiempo saltando sobre los tejados, pero no tenía ganas de hacerlo en ese momento. Cuando abrió la puerta, salió al pasillo y se quitó los zapatos, afuera ya había oscurecido. Siguió el sonido de la gente hablando hasta la sala de estar donde sus padres estaban sentados a la mesa. El agujero del kunai todavía estaba en la madera. Una vez que ella entró, los dos se callaron y volvieron la cabeza. Sakura, comenzó su madre pero aparentemente no sabía qué decir. Aunque habían sido unos, no, eso no era útil en este momento. Estoy en casa, saludó Sakura. Muy bien, eso fue todo. No más esconderse. Comparado con el agotador entrenamiento de Tanya Sensei y el bosque de la muerte, esto no era nada. Todo lo que necesitaba hacer aquí era hablar. ¿Qué tan difícil puede ser? Y, sin embargo, ninguna palabra llegó a sus labios. Después de un rato de silencio, se acercó a la mesa. Una vez más, los tres se miraron en silencio. Finalmente, Sakura logró decir algo. Llegué a la final, anunció sombríamente. ¿Te refieres a la última parte del examen? Preguntó su padre con cuidado. Sí, confirmó ella. Luego, se hizo el silencio nuevamente. Sakura buscó en su bolsillo y puso algo sobre la mesa. Entradas. Según el Hokage, la tercera tarea era un evento público con invitados destacados, muchos de los cuales venían de muy lejos y, naturalmente, tenían asientos reservados para ellos. Para el Junin Sensei de cada equipo y algunas otras personas importantes del EAF, lo mismo sucedió. Debido a eso, los asientos ordinarios eran muy reñidos, razón por la cual a cada uno de ellos se le habían dado 2 boletos para repartir a quien quisiera.
El suyo yacía ahora sobre la mesa, contemplado en silencio. En caso de que quieras venir, dijo finalmente. Al no obtener respuesta, se dio la vuelta, subió a su habitación y se dejó caer en la cama. Lentamente, levantó la cabeza y comenzó a golpearse la cara repetidamente contra la almohada. Cuando amonesté a Naruto por sus errores de comportamiento en la torre, fui minucioso. No más minucioso de lo que hubiera sido en circunstancias diferentes, por supuesto, eso habría sido muy poco profesional. Los últimos días podrían haber puesto una gran tensión en mis nervios, pero ciertamente no me permití preocuparme por eso en ese momento. De todos modos, cuando terminé, Naruto ya no intentó objetar y parecía bastante cansado una vez que lo despedí. Psicológicamente hablando, ciertamente podía comprender lo que estaba pasando en él, al menos hasta cierto punto. Desafortunadamente, el mundo no era tan simple. Aliados y amigos eran dos cosas muy diferentes, y necesitaba entender que él y la chica eran primero ninjas y luego parientes. De lo contrario, sus lealtades podrían quedar en duda y, entonces, las cosas podrían ponerse feas. Los clanes no se dividieron en diferentes aldeas por alguna razón. Y el hecho de que aparentemente hubiera heredado una habilidad increíblemente rara no hacía que la situación fuera menos complicada. Considerando cuánto tiempo me había llevado sermonearlo, no era sorprendente lo tarde que se había hecho cuando llegué a casa. Finalmente, dentro de la privacidad de mis cuatro paredes, dejé escapar un suspiro que había estado conteniendo durante los últimos 2 días. Me quité la diadema y el chaleco antibalas y me senté. No estaba seguro de si estaba más enfadado o más exhausto en ese momento. ¿Por qué diablos se pedía demasiado recuperar el aliento? No sabía por qué existía esta concepción general de que durante el examen, nosotros, Min Sensei, teníamos un poco de tiempo para relajarnos, pero ciertamente ese no era el caso en este momento. Incluso sin Orochimaru o Karin, había mucho que hacer. Si bien me alegré de que los tres hubieran pasado la segunda ronda además de haber hecho una buena figura frente al Hokage durante las preliminares, también significaba que tenía que prepararlos a todos sin dividirme en tres esta vez. Sentí que Iruka se acercaba mucho antes de que llamara a mi puerta. Buenas noches, hermano, lo saludé después de dejarlo entrar. Hola. ¿Ya comiste? Traje algo de comida para llevar. No lo he hecho, gracias. Realmente no tenía hambre, tal vez por el estrés, pero saltarme las comidas no era la mejor idea en esta profesión. Iruka puso la bolsa sobre la mesa mientras yo iba a buscar algunos platos y palillos. Cada uno tomó su porción y comenzamos a comer en silencio. Tanya, comenzó después de haber pasado aproximadamente la mitad. Perdón por lo que te dije justo antes del examen. Estaba convencido de que los conocía, pero cuando los vi pelear, apenas los reconocí. Naruto ha crecido mucho desde que le di su diadema. Los demás es difícil creer que eso no fue hace ni siquiera medio año. Ah, entonces por eso había venido. Bueno, el asunto era bastante trivial y no tenía sentido guardar rencor por ello. Disculpa aceptada. Las palabras fueron simples y, aún así, el alivio era visible en su rostro. Parecía que no había juzgado el asunto tan trivial como lo había hecho. Mientras comíamos, contemplaba cómo proceder el mes siguiente. Podía mantener mi plan original con algunos ajustes, pero acontecimientos imprevistos habían ofrecido nuevas posibilidades. No solo para el trío, sino también para mí. Desafortunadamente, me esperaban muchos dolores de cabeza. ¿A dónde vamos? Karin tartamudeó mientras tropezaba detrás de Wara, quien todavía sostenía un agarre de hierro alrededor de su muñeca. ¿No está el hotel por ahí? No nos dirigimos allí. Nos vamos, gruñó el chico mayor mientras su mano libre agarraba su cabeza. Mierda, ¿qué hizo esa chica de cabello azul? Este maldito dolor de cabeza no para. ¿Por qué tu curación no funciona? Irse. Pero, la tercera tarea, Wara finalmente se detuvo y se giró para mirarla. ¿Qué pasa con eso? Ladró. ¿Qué, crees que vas a pelear? Tú, representando a nuestra aldea en la arena. No me hagas reír. Estás olvidando tu lugar. Se suponía que debíamos demostrarlo a pesar de todo lo que está pasando ahora, Gras.
Todavía es fuerte. Tu trabajo terminó tan pronto como llegamos a la torre. Pero los que pasaron y son todos monstruos. Tuviste suerte durante la pelea porque ese extraño cuerpo tuyo despertó otra habilidad extraña en el momento más conveniente, pero... ¿honestamente crees que de repente puedes pelear por eso? Terminarás como lo hizo Shigeru. Cuando se pronunció su nombre, la escena que había sucedido hace apenas unas horas volvió a aparecer ante sus ojos. Ella ya había visto muchos shinobi heridos y muertos en sus hospitales de campaña, pero nada de eso se comparaba con el final que había encontrado su fallecido líder de equipo. Solo pensar en eso hizo que se le revolviera el estómago y apenas logró evitar vomitar. Sí, eso es lo que pensé. Ahora ven. Cuando ella no lo siguió inmediatamente, entrecerró los ojos. Sin embargo, no podía simplemente olvidar a Naruto. Después de la muerte de su madre, estuvo sola, simplemente tolerada por la gente del pueblo debido a su capacidad curativa. Sabía que no podía desobedecer a Wara y, aún así, la idea de tener un pariente vivo la hacía dudar. Incluso si ella ya no participaría en el examen, no podrían quedarse unos días más. ¿Y podría realmente expresar tal pensamiento? ¿Finalmente ves alguna razón? Karin parpadeó, confundida por la declaración. Sí, exactamente. Fue tan difícil. ¿Qué? ¿Estaba hablando con alguien más? Ahora que lo pensaba, había un sentimiento extraño proveniente de Wara. Ella no podía identificarlo, pero de alguna manera, él se sentía mal. Así que, después de todo, ¿sabes cuál es tu lugar? Bueno, supongo que más vale tarde que nunca. Ahora vámonos antes de que esa molesta rubia vuelva a aparecer. ¿De qué estás hablando? Él no respondió. En lugar de eso, se alejó, dejando atrás a Karin, desconcertada. ¿Qué acababa de pasar? Instintivamente, giró la cabeza y se estremeció cuando de repente tuvo la sensación de que algo se acercaba rápidamente. Un grito de sorpresa fue todo lo que pudo emitir cuando, de repente, un hombre alto se cernía sobre ella. Su diadema torcida cubría uno de sus ojos, haciendo que su cabello plateado y puntiagudo cayera hacia un lado, y una máscara negra ocultaba la parte inferior de su rostro. Hola. Perdón por tu amigo, pero se estaba poniendo un poco ruidoso. No te preocupes, el genjutsu desaparecerá antes de que llegue a la puerta. De todos modos, tu nombre es Karin, ¿verdad? Puedes llamarme Kakashi. Con tú los planes de viaje ahora están cancelados, esperaba que tuvieras tiempo para conversar un poco.